Toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pastor, vamos a iniciar con un nuevo episodio llamado Promesas. ¿Qué tiene para contarnos? ¿Qué promesas les ha regalado el Señor? ¿Cómo ha sido ese proceso que ha vivido con su familia, con su esposa, con sus hijas? Cuénteles a todos. Perfecto, me parece muy buen tema lo que es la promesa de Dios, porque tenemos que comprender de que toda persona, de que todo ser humano lleva dentro de sí encapsulado unas promesas de Dios, ¿no? Promesas las cuales en alguna oportunidad mucha gente le hace la pregunta a Dios, ¿por qué no ha podido abrazar esa promesa? ¿Por qué no ha podido abrazar esa palabra profética? Amén. Amén. Como la entendemos nosotros. Las promesas de Dios en nosotros son palabras proféticas con un tiempo a futuro para cumplirse. Y básicamente es esta la pregunta que muchas personas le hacen a sus pastores o a veces le hacen a Dios. Amén. Creo que vamos a tener un espacio muy bonito donde Dios va a hablar a la vida de muchas personas y aún a nuestras vidas. Amén. Porque hay todavía cosas por ver. Hemos visto cosas maravillosas. Hemos visto cosas muy buenas, muy bonitas, pero aún faltan más. Amén. Amén. Entonces, quiero dar inicio con la historia de un hombre. En la Biblia hay muchas personas, nos muestra la historia de muchos hombres de Dios que abrazaron esa promesa, a los cuales un día Dios los tomó, les habló, y más adelante seguimos escudriñando y vamos a ver de que ellos vieron esa promesa de Dios cumplida en su vida. Y el hombre que quiero tomar como referencia para este programa es Abraham. Wow, maravilloso. Es Abraham. ¿Por qué? ¿Quién fue Abraham? Según estudios y la gente, eruditos, gente que se ha profundizado en el ministerio de Abraham, denominan a Abraham como un hombre nativo de un lugar llamado Ur de los Caldeos. Se dice de que el lugar llamado Ur de los Caldeos era una ciudad o era una nación, como lo podemos interpretar de pronto en esta actualidad, propio de una cultura que adoraba dioses paganos, adoraba dioses, distintos dioses, al dios sol, a la diosa luna, todo lo que se moviera era un dios para ellos, amén, pero menos adoraban al Dios creador del cielo y de la tierra. En ese lugar cargado de pecado, en ese lugar sitiados por ríos, por puertos, donde había mucho movimiento de lo que era comercio legal e ilegal, Dios fija su mirada en un hombre llamado Abraham. Amén. Amén. Y toma a Abraham de allí, de ese lugar, y lo saca y le habla y le dice: yo haré de ti una nación grande, yo bendeciré al que te bendiga, yo maldeciré al que te maldiga, te introduciré en una tierra que fluye leche y miel, tus generaciones serán incontables como las estrellas de los cielos, como la arena de la mar. O sea, en ese momento Abraham, Dios, el mismo Padre Creador, le está encapsulando una palabra profética, la cual podemos entender que es una promesa a cumplirse a un tiempo futuro. Amén. Amén. Y qué bonito es que cuando vemos la historia de Abraham, encontramos a un hombre que dice la Biblia en el Génesis capítulo 15, de que él un día se levanta desesperado, él un día está aturdido. Biblia dice: después de estas cosas vino la palabra en visión, la palabra de Dios vino en visión a la vida de Abraham, diciendo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahí nos está revelando algo muy importante y vemos a un hombre que está en medio de temores, porque Dios le dice: no temas. Y si está en medio de temores es porque hay un desorden emocional dentro de sí que provoca ese temor. Provoca ese temor al no ver ciertas situaciones que Dios le ha dicho o ciertas situaciones en su vida que él espera que se cumplan. No las ha visto cumplidas, amén. Y esto es lo que sucede y esto es lo que acontece, amén. Que al escuchar de que nosotros hemos recibido promesas de Dios, de que hemos recibido ciertas palabras proféticas y al no verlas cumplidas, eso hace de que en nosotros produzca un desorden emocional y nos lleve a colapsar en oportunidades de desespero,
y tratar de preguntarle a Dios o de decirle, Dios, tú te olvidaste de mí, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Sí, Amén. Y esta era la situación propia de Abraham en ese momento. Pero vemos que más adelante Dios le dice, no temas, es que yo soy tu escudo. Él le está diciendo, yo soy tu protector. Y le dice, y tu galardón será sobremanera grande. No le dice grande, le está diciendo algo más allá que grande, le dice sobremanera grande. Pero hay algo que me gusta de Abraham. Este pedazo dice, y creyó y le fue contado por justicia. Amén. La palabra creer se denomina en la Biblia muchas veces como la palabra fe. Amén. amén. La palabra fe. La fe, como nos han enseñado en muchos institutos y nos han enseñado desde niños, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Amén. Pero la fe consigo lleva un ingrediente más que activa las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es, pastor? ¿Cuál, pastor? La palabra nos enseña claramente que la fe sin obra es muerta. O sea que nosotros debemos accionar a lo que creemos en Dios. Si Dios a nosotros nos dijo que íbamos a ser predicador y usted lo creyó, pues predique, accione, aleluya, porque eso va a acontecer. Hay un 50-50 que se maneja de esta manera. El 50%, escúcheme bien, en nosotros es la fe y el accionar. Y el otro 50% en Dios es que ya él hizo lo que usted creyó y accionó. Así de sencillo. Amén. Qué palabra poderosa. Amén. Entonces, sucede de que dice la Biblia de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Había recibido tantas cosas bonitas. Se levanta desesperado y le dice, ¿será un heredero mío este Damaseno Eliezer? Un hombre que había comprado de la esclavitud, lo había liberado de la esclavitud y lo tenía consigo, lo había enseñado. Y dijo, bueno, ahora este hombre de este Damaseno va a obtener todo lo que yo he trabajado. Y le dice, no, ese no va a ser tu heredero. El heredero tuyo va a ser uno que viene de tu simiente. Estoy viejo, estoy ya avanzado en edad, mi esposo. No, es que no es lo que tú estás viendo, es lo que yo he dicho. Y para poder entender que las promesas de Dios tendrán un cumplimiento, hay que saber de que no es por vista, sino por lo que creemos. Amén. Entonces, uno de los puntos que radica hoy en día en la vida de muchas personas es que no accionan, no han accionado a lo que un día creyeron. ¿Sabe? A lo largo del ministerio he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas, de dar muchas consejerías, y entre tantas consejerías he escuchado mujeres que me han dicho, pastor, venga, yo recibí una promesa de Dios de que mi hijo iba a cambiar, de que iba a predicar, pero nada. Llevo todavía 10, algunos llevan 8, algunos llevan muchos años creyendo y esperando y nada. Y un día yo me detuve para preguntarle a Dios qué es lo que estaba pasando. Créame que esto es una anécdota que da un poco de risa, pero es algo que deja una enseñanza muy fuerte. Cuéntenosla, para reírnos un poco también. Aquella señora obviamente pasó en otro lugar, entonces, o sea, ya eso se quedó por allá, pero todavía me acuerdo y me genera un poquito de risa. Bueno, ella un día llega y me dice desesperada, pero no con el hijo, sino con el esposo, pastor, es que mi esposo, Dios me dio esta promesa de que él iba a predicar, de que él iba a ser pastor, de que íbamos a tener iglesia, de que esto, de que lo otro. Me contó la historia. ¿Qué pasa que no he visto? Me dijo, hasta mire mis rodillas como las tengo tanto orar. Y yo hice silencio, no supe en realidad qué responderle. Yo dije, voy a orar. Y luego vendré y le daré la respuesta. Bueno, me fui, tomé mi vehículo, me fui, pero como a los 3 días regresé por el mismo lugar donde estaba aquella señora y recuerdo que me estaba ahogando, tenía como sed, tenía mucha sed y llego y estaciono mi vehículo y me dirijo hacia una tienda o un colmado, como dicen los dominicanos, y voy a pedir la botella de agua y qué tremendo.
La misma señora que me había preguntado Estaba en ese lugar. estaba en ese lugar. Era de Y Dios. esa misma señora estaba conversando con otra señora. Pero su conversación no era una conversación edificante para adorar el nombre de nuestro Padre. Ni para glorificarlo. No, bendito sea el Señor. Entonces, yo llegué a comprar el agua y yo me quedo así y ella estaba de espalda, no me había visto. Y lamentablemente hay que entender de que es tremendo. Dios permitió esa escena para que le diera la respuesta del por qué no había visto la promesa de Dios. Amén. Esta señora estaba glorificando el nombre, pero no de Dios, sino de otra persona. No sé quién era, si era una amiga o era una vez, no sé, pero entonces yo pido el agua y ella escucha la voz y me hace así, me dice, pastor. Y yo le dije, hermana, venga, yo necesito hablar con usted. Cuénteme, pastor. No, ya Dios me reveló por qué no ha abrazado la promesa. ¿Y qué le dijo Dios? Y yo, no, lo que pasa es que para que usted pueda ver el cambio en otro, usted tiene que cambiar primero. Y que más allá de una palabra, más allá de creer, más allá de muchas cosas, son nuestras acciones que revelan el amor de Dios en nosotros. Y este testimonio es la base principal que nos da la autoridad para que otras personas, para inspirar a otras personas que sean como uno. Amén. Amén. Y lamentablemente es lo que ha venido pasando. La historia de Abraham nos habla en Génesis 12, de que un día Dios le dice a Abraham que salga del lugar llamado Harán y que vaya a la tierra que fluye leche y miel. Pero qué bonito es que Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Cuando Dios le habla a Abraham, le está hablando en una forma singular, no le está hablando en plural. Le dice, vete, no le dice, váyanse. A veces arrastramos cosas que no debemos arrastrar en el camino. Entonces Dios lo que dice, bueno, te iba a dar a ti, pero ahora toca darle a todos o te quito. ¿Qué hacemos? Bueno, sigo la historia. Mira lo que le dice. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, a la tierra que fluye leche y miel. Le habla en una forma singular. Pero algo muy particular es que le dice, vete de tu tierra y vete de tu parentela. O sea, lo está desligando del parentesco familiar. O sea, lo está desligando, en otras palabras, de las generaciones familiares que vienen arraigadas con él. Amén. Y algo muy tremendo es que dice la Biblia, y se fue Abraham, y dice, y Lot fue con él. Cuando nosotros estudiamos la vida y la genealogía de Abraham, vamos a encontrar de que este joven llamado Lot es alguien que es un pariente de él. Lot es su sobrino. Lot es hijo de su hermano mayor. Amén. Pero Dios le habla a Abraham y le dice, vete, en singular, no le dice, váyanse. Y dice de que Abraham tomó y se fue con él. Amén. Luego más adelante seguimos leyendo, bendito sea el Señor, la Biblia, y dice de que cuando Lot se apartó de él, entonces Dios le dijo, ahora alza tu vista, mira al norte, mira al oriente, al occidente, todo lo que tú ves, pues todo eso es para ti. Amén. Pero ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo vio la promesa? Cuando Lot se apartó de él. Amén. Pues que pudo abrazar. Lot para este tiempo es la tipología de lo que hace referencia a lo que Dios no quiere que vaya con nosotros. Dios lo mandó a desligarse de su parentesco. Y una de las cosas que Dios hará en nuestras vidas para cumplir su palabra es mandarnos a desligar de lo que ha crecido juntamente con nosotros, de lo que hace referencia a esas viejas costumbres, a ese viejo costumbre de vida, bendito sea el Señor, de donde Dios nos quiere sacar, ese viejo costumbre de pecado, de situaciones, amén. Y esto es lo que impide muchas veces, eso le fue impedimento a Abraham para ver esa promesa. Pero cuando Lot se apartó, Dios le da. Y hoy en día podemos ver de que muchas promesas en gente no se han cumplido porque cargan un Lot al lado. Puede ser el Lot de la envidia, puede ser el Lot de la habladuría, puede ser el Lot, que hace referencia a muchas cosas. Amén. Hasta que no se aparte a Lot, hasta que no quites a Lot de allí, no vas a ver la promesa de Dios, lamentablemente. Se van a pasar muchos días, se van a pasar muchos tiempos, pero está en nosotros accionar a lo que Dios nos ha dicho
para poder ver las promesas de Dios. Amén, así es, pastor. Bueno, te invitamos a que aparte de ti eso es lo impidiendo que la bendición llegue a tu vida. Continuemos, pastor. ¿En qué momento conociste, a qué edad conociste al Señor? Bueno, es algo maravilloso que me hagas esa pregunta porque me llevas a muchos años, muchas etapas de mi vida. Y yo tenía la edad de 7 años. Yo tenía 7 años, era un niño eh, muy, digamos, muy concentrado en querer ser un profesional, muy concentrado en querer estudiar. Y pasan ciertas cosas en mi hogar que después de pronto, más adelante, en otra oportunidad, tendré la oportunidad de contar ese testimonio, porque si lo cuento ahora nos vamos de vigilia. Amén. Pero pasaron ciertas cosas particulares en mi hogar. Mi madre, ella recibe una enfermedad. Mi madre está enferma de un flujo de sangre. Yo era un niño todavía que por circunstancias había llegado a la iglesia traumatizado porque a la edad de 7 años tengo conocimiento de lo que es el mundo espiritual, yo empiezo a ver demonios, yo empiezo a ver muchas cosas tan tremendas y esto empiezan a afectar mi vida. Me llevan a la iglesia, yo tengo la oportunidad de conocer a Dios, aprendo a orar, aprendo a ayunar y Dios empieza a revelarse a mi vida a esa edad de 7 años. De allí en adelante, Dios empieza a hacer cosas tan bonitas. Entre eso es una sanidad de mi mamá, que mi mamá estaba a punto de fallecer a causa de un flujo de sangre. Orando a Dios, siendo un niño, mi fe empezó a crecer a esa edad y pudimos ver el milagro de Dios en la vida de mi madre, la cual aceptó para sí el Señor y hasta el día de hoy le sirve a Dios, hasta el día de hoy es una mujer entregada a Dios. Amén. Amén. Qué bendición, pastor. Pastor, ¿qué promesa te ha llegado al corazón y ha cumplido el Señor en ti hasta el día de hoy? Wow. Si cuento con los dedos no me alcanza. Aleluya. No me alcanzan los dedos de mi mano para poder decir esto. Dios ha cumplido mucho de su palabra en mí. Amén. He recibido sin número de promesas, de palabras proféticas que hasta el día de hoy las he visto. Una que te haya impactado, una que tú digas, wow, fue tan corto que se activó en un momento, rapidito. Bueno, recuerdo un día en una etapa de mi vida, por circunstancias que obviamente van en el testimonio, pero ya tendremos la oportunidad. Yo estaba en la edad de mi adolescencia, entrando a mi etapa juvenil, y yo me encontraba un poco alejado de la casa de Dios. Amén. Por ende empecé a vivir ciertas etapas donde conocí muchas cosas, y recuerdo yo que estaba en un día bastante desubicado, bastante tremendo, y yo llorando aquel día, yo le dije a Dios, esta no es la vida que yo quiero, ni lo que cuando niño tú me prometiste a mí. Yo le dije, Señor, yo en mi corazón, yo no quiero ser como lo fue mi padre, como lo fueron mis generaciones pasadas, yo quiero ser distinto. Yo anhelo en mi corazón esta promesa, tener una esposa que sea cristiana, tener unas hijas, un hogar cristiano, tener una casa, le dije tener un carro, tener negocio, ayudar a la gente que necesita, darle empleo a mucha gente. Y para resumir todo, hoy en día todo eso lo cumplió Dios. Amén, gloria a Tengo Dios. una hermosa esposa que le sirve a Dios, unas dos hermosas hijas que también le sirven a Dios, son de Dios mis hijas, danzarinas en la iglesia, Amén. mis hijas. Hoy tenemos la oportunidad de administrar ciertas fuentes de ingreso que ayudan a muchas personas. Hoy tenemos no un carro, sino dos. Amén. Hoy tenemos un estilo de vida que solo Dios nos puede dar cuando activamos la fe y creemos que en Él todo es posible. Todo es posible para Dios.
Y esas promesas que Dios te dijo un día las cumplió, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, así como el pastor ha abrazado su promesa, abraza también la tuya. Pastor, continuemos un poco más, vámonos más a fondo. ¿Cómo llegaste al pastorado? ¿Cómo fue ese ungimiento? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te hizo activar el ser hoy en día el pastor, el profeta, el ungido, el apóstol y ese servicio hermoso que le entregas al Señor? Porque ha sido un privilegio para mí escucharte, ha sido un privilegio para mí conocer lo que has vivido en esta etapa. Amén. Todo da inicio, no me encontraba en el país, estaba fuera del país en unos eventos predicando y me encontraba juntamente con mi esposa y le estábamos, recuerdo de ese día en el hospedaje y yo escucho la voz que me dice, cuando regreses a Colombia, vas a ir a un lugar y él me revela el lugar y me dice, vas a llegar a una calle y en esa calle vas a hablar mi palabra. No tienes necesidad de ir a buscar a la gente, porque lo que yo voy a hacer a través de tus manos atraerá mucha gente. Wow. De inmediato yo recibo esa palabra y la activo de inmediato en mi espíritu y le digo al Señor, amén. No entendía que no iba a ser fácil en ese momento, pero yo dije amén. Porque es bonito cuando Dios te dice, vaya, que yo mostraré señal, esto se pone bueno, ¿yo? Esto está bueno. Porque cuando es Dios quien te dice, vaya, vaya. Y recuerdo que regresamos al país aquella vez y lo primero que yo hago es soltar mis maletas, descansar un poco y salgo y acciono para donde Dios me dijo que fuera. Cuando yo voy, me paro al frente de la calle, hay dos cuadras, una que está derecho y otra que está en diagonal. Pero yo me voy a meter por la cuadra que está en diagonal y escucho la voz que me dice, no te metas por ahí, es por esto. Recuerdo que cuando yo voy por esa cuadra, el Señor empieza a mostrarme mucha necesidad. Yo veo gente que está sentada en las terrazas, veo gente maldiciendo, veo alguna gente enferma, veo mucha necesidad de Dios. Yo le dije, Señor, gracias. Él me dijo, aquí es. Recuerdo que precisamente en esa cuadra había una persona que era conocida de mi familia, de mi mamá. Vivían en el barrio donde mi mamá vivía y cuando me vieron me dijeron, Jorge, Dios te bendiga, Dios bendición. ¿Qué haces por aquí? No, aquí me mandó Dios a que hiciera un servicio aquí. ¡Ay, qué bueno! Gloria a Dios, aquí está mi casa. A la orden, lo que necesite. Buscamos unos parlanticos, ella no nos prestó una silla y empezamos a predicar. Lo primero que Dios revela al empezar a predicar su palabra era que había una casa donde había un hombre que se iba a ir de su casa y recuerdo que el Señor me muestra dos maletas en un cuarto al lado de una cama y yo hablo por el micrófono y digo, hay una persona, una mujer, un esposo que se van a separar y están las dos maletas, son de color así, así, una de tamaño tal, nos dice Dios, no te vayas. Cuando veo que sale esa gente corriendo, llorando a los pies del Señor y Dios empieza a hablarle y por ahí empieza el ministerio pastoral y empiezan a venir la gente. Después Dios me empieza a revelar, hay una mujer que está con esta cierta situación de enfermedad, y salió con quiste y de inmediato al instante los quistes fueron quitados y la gente empezó a impactarse por la señal y empezaron a venir y a venir y a venir, venían gente con diferentes enfermedades y al instante eran sanados y allí empezó a crecer el ministerio y allí empezó Dios eh, a decirme de que estaba hecho para eso. Amén. Aleluya. Un día hubo una situación en la que yo le dije a Dios, Señor, yo no soy pastor, Señor, mira lo que está pasando, yo no soy pastor. Los que van a ver los pastores van a entender un poco de que hay situaciones que a veces nosotros, Dios mío, pero ¿por qué me metiste en esto? Entonces yo recuerdo que le digo, Dios, yo no soy pastor, yo no soy pastor. Y ese día me pongo a llorar al pie de mi cama orando, le digo, yo no soy pastor, quítame esto, yo no soy pastor, tú no me hiciste pastor. Y de pronto me hace entrar en un sueño muy profundo. Y recuerdo yo aquel sueño como, lo recuerdo ahora como si fuera ayer mismo. Recuerdo de que yo iba corriendo, iba descalzo y llevaba una vara, un callado en mi mano.
Iba corriendo al lado de una fuente de agua muy cristalina, como un riachuelo o un arroyo o un río, como le llaman en otras partes. Y esa fue, yo iba corriendo y miraba así esa agua tan cristalina, tan hermosa. Y llevaba un callado en mi mano y iba corriendo, pero llevaba una velocidad bastante impresionante. Y de pronto yo alzo mi mirada y cuando yo alzo mi mirada a lo lejos veo un corral y veo muchas ovejas que están fuera del corral. Y esto me llenó tanto en ese momento de ira, de ver esas ovejas fuera del corral que estaban corriendo como locas. Y cuando yo me veo, estoy al frente de las ovejas y con el callado les hago así, las ovejas todas corren y se meten para el corral. Wow. Dios mío, cuando me levanté de ese sueño, yo le dije, Señor, no peleo más contigo, soy pastor. Acepto, lo acepto, no hay más nada que hacer. Amén, qué cosa tan tremenda. Entonces, así han sido muchos encuentros con Dios donde el mismo Dios nos ha comisionado el ministerio, donde el mismo Dios ha hecho cosas tan tremendas y sigue haciendo cosas tan bonitas. Y bueno, y así hemos seguido avanzando, creciendo en Dios, en lo ministerial, entre mucha prudencia, ¿me? Siendo prudente en muchas cosas, pidiéndole primero a Dios la guía, la dirección. Y bueno, aquí estamos, Mari. Qué bonito es cuando somos llamados por el Señor y no solo llamados, sino confirmados, como el Señor te lo confirmó, porque tú un momento rechazaste y tú dijiste, como muchos lo han hecho. Yo sé que hay muchos pastores, porque es que es difícil llevar unas ovejas, pero el Señor te lo confirmó y qué bonito cuando uno tiene el respaldo del Señor y uno dice, ya voy con tu apoyo, voy con tu guía, voy con tu dirección, así que aquí nada me detiene. Después que la presencia del Señor nos acompañe, todo es para bien. Amén. Pero pastor, en el camino de esa juventud me dijiste que empezaste a conocer y a tener experiencia el llamado del Señor a los 7 años, pero en esa etapa de 7 años hasta ahora, en tu juventud te llegaste a apartar del Señor, a desviar. Cuéntanos un poco. Sí, claro. Bueno, eso es parte del testimonio, pero voy a tocarlo un poquito. La verdad, mi vida no fue fácil. No fue fácil. Y hoy entiendo perfectamente lo que han llegado a ser muchos hombres de Dios. Leo mucho sobre hombres de Dios que han marcado las generaciones de la tierra en cierta etapa y he visto de que no ha sido fácil para ellos y me puedo sentir identificado con muchos hombres de Dios como John Alexander Dowie, un general de Dios que también tuvo la oportunidad de conocer al Señor a la edad de 7 años y luego también vivió ciertos procesos en su vida. Mi proceso es que en mi hogar paterno no era digamos, lo más favorable. Yo tenía muchos sueños de ser futbolista, de ser profesional, de tener la oportunidad de vivir la vida como la vivían otros niños que estaban al frente, que podía a veces jugar con ellos, pero no fue mi caso. Mi caso fue totalmente contrario al tener un padre que era un hombre que le gustaba mucho tomar, que maltrataba a mi mamá y todo eso lo hacía delante de mí. Esto llevó conmigo a que se fue encapsulando en mí un trauma y ese trauma lo aprovechó el enemigo para poder sembrar en mí una raíz de amargura en contra de mi padre y llegó una cierta etapa donde yo tuve que empezar a trabajar para ayudar a mi mamá porque tenía a mis hermanos más pequeños y a veces no había para la comida. Y yo empecé a trabajar y en ese camino de trabajar me fui alejando un poco de la casa de Dios y el enemigo solo tomó como ventaja. Pude empezar a experimentar, digamos, los deseos que experimenta un adolescente en querer tener una novia, en querer vivir una fiesta. Y eso pasó en mi vida, amén. No fui ajeno a esas pasiones. Y como estaba alejado de la casa del Señor, ya me había alejado un poco, caí en ese mundo. Y por ahí me fui desarrollando en ese mundo mucho tiempo. Trabajaba, ayudaba a mi mamá, pero me fui encapsulando allí en ese mundo. Y allí viví mucho tiempo
encapsulado, hasta que empecé nuevamente a pedirle misericordia a Dios que me ayudara, porque yo sabía que no había sido hecho para eso, ¿no? Yo sabía que no había sido escogido para eso. Y un día, cansado ya de esa vida, me puse a llorar, a decirle a Dios que si había una oportunidad para mí, que por favor lo hiciera, que ya no quería vivir. Y recuerdo aquella vez desde en un local de uno de los negocios, porque yo aprendí a trabajar desde temprana edad y a tener y administrar negocios desde muy joven, desde muy muchacho. Y estaba en aquel local llorando. Recuerdo estaba arriba de un balón de fútbol porque siempre fue mi sueño. Mi sueño fue jugar fútbol y tuve la oportunidad de ir a jugar a cierto club de aquí de Colombia, pero mis padres me negaron ese sueño por el cual yo tanto había luchado. Fue también otra decepción, pero eso fue por ahí. Pero no le metes goles al mundo, pero sí le metes goles al Señor. Ahorita estás trayendo muchas almas, traes muchos siervos para el Señor, le estás enseñando a cada uno de esos jóvenes que están contigo. Entonces Sí, ha amén. valido la pena Amén, cada amén. espacio, cada momento, cada palabra que has dado. Amén, claro que sí. Entonces, te cuento de que ese día yo estaba sobre de un balón de fútbol y yo ahí estaba llorando. Lloraba como un niño muy pequeño. Lloraba. Y le dije, Dios, yo sé que tú un día me diste la oportunidad, te conocí, eres lo más hermoso que me ha pasado en mi vida. Porque desde que yo tengo uso de razón, a la edad de mis 7 años, yo nunca tuve la oportunidad de mirar otros dioses, sino fue a Él. Amén, qué Amén. bonito. Fue el único que conocí y que tengo en mi corazón y que conozco hasta ahora. Yo no tuve la oportunidad de ser, de adorar a otros dioses. Entonces, yo le dije a eso a él y le reclamé ese día, aquella madrugada, llorando, y de pronto sentí como un fogaje, como si te echaran agua caliente en la cabeza, y entró y recorrió todo mi cuerpo. Y empecé a llorar de una manera tan tremenda, que duré como casi 3 horas llorando, imagínense. Y me quedé dormido en el suelo, en el piso, y me quedé tirado, dormido. De tanto llorar ya no había lágrimas, ni tenía fuerza de tanto llorar. Y ahí me quedé. Recuerdo que cuando me levanté de allí con los ojos bastante inflamados, hinchados, no volví a ser la misma persona. Nunca más volví a ser la misma persona. Pasaba por los lugares que frecuentaba y me daban náuseas. Todos aquellos lugares, a cierta distancia que iba pasando, me daba náuseas. Amén. Y empezó nuevamente a crecer en mí ese fuego, a arder ese fuego en mi corazón, de buscar a Dios intensamente como lo buscaba. Y Dios empezó a hacer su obra y Dios empezó a restaurar y a levantarme. Y hasta el día de hoy estamos aquí, amén. Hasta el día de hoy estamos aquí. Estoy junto a mi esposa, una servidora de Dios también, mis hijas. Hemos levantado muchas cosas para la gloria de Dios y seguimos avanzando, amén. Amén, gloria a Dios. ¿Hace cuántos años te casaste? Bueno, nosotros llevamos alrededor de 9 años ya casados. Y bueno, este año para la gloria de Dios, si Dios nos da la oportunidad, si el Señor no ha levantado su iglesia, cumplimos 10 años, amén. Mi esposa en mi vida ha sido la mujer que ha llenado esos vacíos que, que me hacían falta. Aparte de Dios que lo llenó todo en plenitud, pero ha sido ese instrumento que Dios usó para poder darme ese apoyo, ese amor, hacerme sonreír de tal manera como no pude sonreír en mi hogar paterno. Ha sido ese instrumento que Dios ha usado. ¿Me? En cierta etapa de mi vida cometí muchos errores, porque nosotros apenas vamos para 10 años de casado, pero anteriormente ya veníamos ya en una relación. Amén. Entonces cometí muchos errores en mi vida pasadas y todo eso. Y ella siempre estuvo allí, una mujer de Dios. Y hoy en día lo digo muy orgulloso, donde quiera que voy, a donde Dios me lleva, a los países que me lleva, a las ciudades, de que felizmente estoy casado, que tengo una buena mujer y de verdad es lo más bonito que Dios me ha puesto aquí en la tierra. Amén, amén. Bueno, dinos el nombre de esa amiga, de esa esposa, de esa confidente, porque en el mundo tiene que saber cuál es la esposa.
Sí, ¿Cuál es el nombre de la esposa? esa princesa se llama Vanessa Mercado. Bueno, Vanessa, Paola. te honramos, te bendecimos. Sé que estás oyendo a tu amado y quiero que te llenes de satisfacción de que este hombre te ama, te valora y te respeta. Entonces, qué bonito, pastor. Sé que ha sido un momento hermoso, edificante, un momento donde las personas que van a escuchar este episodio van a sentir un peso de gloria, un peso de honra, un peso de amor, porque esto simplemente está hecho para el servicio del Señor. Esto nació primeramente en el corazón del Señor y después el Señor lo colocó en cada uno de los que estamos aquí y estamos entregando nuestro testimonio. Pero el pastor no ha entregado su testimonio completo. Las puertas de promesa, pastor, están abiertas para usted, para cuando usted me diga, quiero ir a hablar, quiero contar, quiero hacer vigilia y contar mi testimonio, aquí estamos dispuestos para hacer vigilia. Amén. Sé que va a ser de satisfacción, sé que va a ser de edificación para otras personas y sé que con su testimonio otras personas serán levantadas y restauradas. Porque si Dios lo pudo hacer con él, también lo va a poder hacer con cada uno de ustedes. Bueno, en esta tarde o en esta noche maravillosa nos despedimos. Simplemente quiero decirles, sigan activando, síganos en YouTube, activen la campanita y las puertas de promesa están abiertas para cualquier persona que quiera sentarse en esta silla y contar su testimonio. Gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un hermoso y bendecido día. Bendiciones para todos.